al llevar a la práctica todo, así la interculturalidad, igual sí presenta algunos problemas, que es la falta de tiempo, que a veces cuando se llegan las consultas a los pueblos ya están tomadas las decisiones con el gobierno. Ya, sucede, claro que sí. Y la Corte también ha dicho que, claro, tú preguntas al pueblo o a la comunidad el mismo caso, si puedo extraer o no el mineral o el petróleo, ¿sí? De tal o cual territorio, pero hasta que haya una respuesta, ¿qué es lo que pesa más, Ángel querido? Sí, vamos a respetar nosotros creencias, territorios, vamos a respetarlo. Pero ¿qué eso pesa más? ¿La comunidad o la población en general? ¿Sí? Y la Corte ha sido muy clara. Si vas a hacer extractivismo para el tema de salud, para el tema de desarrollo vial, eh, la comunidad debe ser muy prolija en dar su respuesta, obviamente el Estado en hacer la consulta, ¿sí? Porque se desarrolla de manera colectiva. ¿Ustedes se acuerdan el caso del Yasuní? ¿Se acuerdan que nos consultaron no solo a nosotros, sino al pueblo en general? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Ángel, yo te decía, ¿cómo te fue en la evaluación? Y quería preguntarte, o qué pusiste tú en la pregunta número 3, en la que dice, ¿en qué medida la educación intercultural bilingüe ha contribuido a preservar las lenguas y culturas ancestrales? ¿Qué pusiste ahí? Ya acá está, acá lo tengo. De que ha permitido que se aprendan las nuevas lenguas que al parecer van desapareciendo, como sería el quichua, la cual de esta manera se va preservando, ya no para poder entablar conversaciones, sino como conocimientos para los nativos. Excelente, excelente. El sistema educativo, ¿no es cierto?, intercultural, bilingüe, primero que es un derecho. ¿Sí? Se encuentra en el 57 de la Constitución, numeral 14. Y aquí va orientado a preservar la identidad, ¿sí? Mediante sus propias metodologías de enseñanza, ¿no es cierto? El Estado tiene la responsabilidad de utilizar como lengua principal de la educación, queridos estudiantes, de las nacionalidades, obviamente, y van incluyendo el idioma castellano como un idioma de relación intercultural. Sí, pero no puedes tú ir a obligar a los pueblos y nacionalidades cuál idioma debe tratarse dentro de la educación, ¿no es cierto? También te dice que debes incluir progresivamente en los currículos de estudio la enseñanza de estas lenguas ancestrales. Porque, ¿qué pasa? Tú vas a la Sierra Centro y las comunidades indígenas hablan quichua, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si estas comunidades fueron migrando a la ciudad? En las ciudades se habla el castellano, ¿no es cierto? El español. Y cuando vuelven a los pueblos, a las comunas, a su territorio, comienzan a hablar el castellano, ¿sí? ¿Y qué pasa? No es que se va perdiendo el idioma, pero es importante que garanticemos de esta forma la educación intercultural bilingüe. ¿Listo? Gracias, Ángel querido. Génesis Álava, ¿cómo te fue en la evaluación? Buenos días, abogado mío. ¿Sí? ¿Qué pusiste en la pregunta número 4? ¿Cuáles son los principales desafíos en la implementación de la interculturalidad en las instituciones públicas? La falta de información que existe en la formación inicial y los funcionarios sobre el tema de interculturalidad y el origen de cada uno de ellos. Además, por el estereotipo de en la educación pública, donde a veces el trato y la enseñanza es un proceso discriminativo. Ok, ok. Es importante, ¿no? Génesis y estimados estudiantes, que ustedes sepan que dentro de los principales desafíos radica en la transversalización, ¿no es cierto? En la interculturalidad. ¿Qué pasa con esto?
Esto exige que, primero, las instituciones públicas incorporen el enfoque intercultural en los formularios o en la formulación de evaluación para la política pública a través de qué? De los consejos nacionales para la igualdad, ¿sí? Así también, el Estado debe garantizar que la administración pública sea un servicio que observe primero los principios de participación y coordinación. ¿Para qué? Para que represente y respete esta diversidad cultural, ¿sí? Así también es importante verificar, o lo que tú decías, Génesis, superar la discriminación étnica, cultural, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante medidas de acción afirmativas que promuevan, obviamente, la igualdad real. Es lo que yo les decía, en un concurso de méritos de oposición, los pueblos y nacionalidades ya se llevan 2 puntos única y exclusivamente por ser de ese pueblo o nacionalidad. Sí, pero debe ser reconocido por la máxima autoridad de ese pueblo o nacionalidad. ¿Listo? Gracias, Génesis querida. Álvaro, Álvaro Suárez, ¿no es cierto? Álvaro Javier Suárez, ¿cómo te fue en la evaluación? Abogado, buenos días, dígame. ¿Cómo te fue en la evaluación? Es súper que bien en conocimiento de todo lo que es la interculturalidad y demás temas que abarcan de mucha importancia y relevancia de nuestro Ecuador. Ok, yo te pregunto, ¿qué pusiste en la pregunta número 5? ¿Cómo se garantiza la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones políticas? Eh, para mi apreciación en forma amplia, eh, se garantiza mediante tres vías principales en Álvaro, Ecuador: marco apágate. legal, mecanismo Álvaro, formal y organización propia, porque en Álvaro, la Álvaro, partida está ¿escuchas? dígame. Yo no te escuché, no sé si el resto de tus compañeros, pero para que tengas mejor audio, apaga el video para poderte escuchar. Gracias. Repite, por favor. Ya, ¿me escucha? Ahí sí se escucha. Sí, sí, bastante claro. Ya. Se garantiza mediante tres vías principales en Ecuador: marco legal, mecanismos formales y organización propia. Dentro de la participación está legalmente garantizada y se ejerce por vías institucionales y comunitarias, aunque su efectividad depende de su aplicación real. Ya, cuando pones marco legal, ¿a qué te refieres? A las normativas. No, yo sé que es normativas, pero ¿a qué te refieres? Tú me dices que vas a garantizar la política pública por medio del marco legal. Desarrolla. Ya, que se hagan bien las cosas tal como estipula en la ley, en base a diferentes artículos, acogiendo al artículo X. Ok, de manera generalizada. La Sí. Constitución, querido Álvaro y estimados estudiantes, garantiza la participación de los pueblos indígenas a través de, primero, mecanismos, ¿sí? Mecanismos democráticos de representatividad, ¿no es cierto? Directa a las comunidades. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice claramente que, permítame un segundo. Ok. Ya, nos dice claramente que la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público, primero que es un derecho, ¿no es cierto? Que se debe ejercer a través de este mecanismo democrático de representatividad directa y comunitaria. Esto nos establece el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador y el 96. Y nos dice que se reconoce todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos, primero, de autodeterminación, ¿no es cierto? Segundo, de incidir en las decisiones. Y tercero, de establecer política pública y el control social en todo tipo o a todo tipo de nivel de gobierno, así como las entidades públicas y privadas que representen derechos o tengan recursos públicos, ¿no es cierto? Así también, queridos estudiantes, es importante que ustedes conozcan que el derecho a la participación mediante sus representantes en los organismos oficiales, permítame que acceda Leonardo, sí, sus organismos oficiales, sí, tienen que tener un diseño de política pública que sea concerniente, ¿no es cierto? Y para eso está
el 97, el numeral 15, que dice que hay que construir, ¿sí? Y mantener organizaciones que lo represente en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y obviamente organizacional, ¿no es cierto? Y nos dice que el Estado debe reconocer y promover todas las formas de expresión y organización. ¿Listo? Gracias, Álvaro. Carlos, querido, cuéntanos, ¿cómo te fue en la evaluación? Carlos Mejía. Profesor, buenos días. Muy bien, profesor. Gracias a Dios. Bien. Qué pusiste en la pregunta número 6 que dice? ¿Qué conflictos existen entre la justicia indígena y la justicia ordinaria y cómo deberían resolverse? Correcto. ¿Qué pusiste? Eh, bueno, yo puse que dentro de la convivencia de ambas justicias son reconocidas dentro de la Constitución del 2008, pero mantienen ciertos conflictos de acuerdo a los acontecimientos vividos y evidenciados. Eh, Acontecimientos evidenciados, pues la justicia indígena destaca por su rapidez y la baja reincidencia, basándose en la restauración armónica comunitaria. El desafío sería que, el desafío sería, o presumiblemente la viabilidad de ello, que se pudiera trabajar de manera coordinada, pero respetándose la diversidad cultural tanto como los derechos humanos. Correcto, correcto. Y obviamente los conflictos dentro de la justicia indígena y la justicia ordinaria se establecen, como yo les había manifestado, en el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que las autoridades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales basadas primero en las tradiciones ancestrales, ¿no es cierto? Y los conflictos y las soluciones se estructuran primero dentro de un límite, ¿sí? Y nos dice que la justicia indígena debe respetar primero la Constitución y los derechos humanos, tal cual lo dijiste tú. La Corte Constitucional ha sido clara y enfática en determinar que hay casos como los delitos contra la vida, esos únicamente tiene la facultad la justicia ordinaria, ¿sí? Ahí hay un conflicto, pero está resuelto por una resolución de la Corte Constitucional. Así también nos dice que las resoluciones, la ley debe establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas jurisdicciones. ¿Sí? Esto lo establece el artículo 187 y nos dice que las instituciones de las autoridades públicas deben dictar, ¿sí?, resoluciones o decisiones y estas deben estar sujetas al control constitucional, ¿no es cierto? La ley debe establecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Casos tales como la Cocha, ¿se acuerdan? Que nos dijo en el caso de la Cocha que en efecto aplicaron justicia indígena, pero que no era suficiente, porque había una persona fallecida, hubo un muerto, ¿no es cierto? Y que como no era suficiente la justicia indígena, tenían que aplicar la justicia ordinaria. ¿Por medio de qué? Por medio del derecho penal. Y tenía que entrar un juez especializado en lo penal para poder, obviamente, verificar el caso, entrar el dueño de la acción penal, que es la Fiscalía General del Estado, emitir los elementos objetivos, ¿sí? Para que el juzgador pueda, obviamente, juzgar, ¿no es cierto? Sí, y nos dice que las decisiones de de la jurisdicción indígena deben ser respetadas por las autoridades públicas, aunque están sujetas al control constitucional. ¿Listo? Muchísimas gracias, Carlos querido. Gina Zurita, ¿cómo te fue en la evaluación? Buenos días, abogado. Sí, me fue bien. ¿Sí? ¿Qué pusiste en la Sí, pregunta número 7, donde dice, se cumple efectivamente el derecho a la consulta previa, libre e informada en los proyectos extractivos? bueno, yo puse que no siempre se cumple de manera efectiva este derecho a la consulta previa e informada en los proyectos que se realizan en el Ecuador. Existe la ley, pero no se aplica parcialmente y es conflictiva, ¿no? Ya. Bueno, la consulta previa, Y hay una palabrita que yo les puse posterior a explique. Entonces quiero saber el por qué tú dices esto. bueno, este derecho
de los pueblos indígenas debe de ser, no debe ser un conflicto antes de realizarse una consulta entre los proyectos, porque debe de ser de participación de ambas partes. Tanto el Estado debe de cumplir con ese requisito y cumplir en la práctica los casos que se realiza con la consulta previa a los pueblos y nacionalidades donde se encuentran, No, eso sabemos todos, pero yo quiero que tú nos expliques el por qué crees que no se da. que no se da. ¿Sí? Tú Porque hay empezaste tu la, respuesta diciendo que no se daba, que no se sí, aplicaba. hay falta de voluntad, hay falta de interés económico, falta de regularización clara, hay un débil control estatal. No se cumple correctamente porque antes de iniciar las consultas y de iniciar un proyecto, no existe profesionales adecuados, a veces, ¿cómo es que es en su lengua? A veces no hay traductores como para llegar a ellos. Ya, Hay una dijiste diferencia entre, dos palabras claves que me deja con más preocupación. Falta de dígame, interés económico. ¿A qué se sí. debe? Bueno, según lo que entendí y leí, hay a veces el gobierno por realizar un proyecto ingresa y realiza esos proyectos a veces sin consulta previa. No consulta con los indígenas. Por eso ha habido ¿cómo es que es? Ojo, Conflicto entre el gobierno y los culturas indígenas, porque ha habido esa yo arbitrariedad. te hablo de extractivismo. Entendemos lo que es el extractivismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí entendemos. Ya, explícanos, ¿qué es el extractivismo? A ver, el derecho existe y es fuerte ante la ley, pero no se practica y no se cumple. No, eso no es el extractivismo. ¿Alguien que nos explique qué es el extractivismo? David, Hola, Nico. Veo que en la pantalla me sale 10 minutos de tiempo restante. ¿No me dieron Zoom ustedes ilimitado? debe ser que Mm, Dayan, que es premio. No, no está. Ah, no, se la acabo, que miércoles. Revísale y envíame otro, por favor, ya, que se va a acabar. Para revisar. Te agradezco. Ya, discúlpeme. ¿Alguien sabe lo que es extractivismo? que no siempre se respeta. No. Javier Figueroa, te veo mover la cabeza en una señal negativa. ¿Qué es el extractivismo? O sea, básicamente es el modelo económico, o sea, de extraer minerales en un país. De manera abrupta. Total. Lo que dijo el Javier es lo cierto. Extraer, extraer minerales, petróleo, ¿sí? Por eso es que tu respuesta, Gina querida, es muy subjetiva a tu análisis, ¿no es cierto? Vas a No es abrir vinculante. vas a abrir la Constitución de la República del Ecuador, por favor, para que a todos nos quede claro. Sí, la Constitución, el artículo 57. ¿Listo? Profesor, una acotación, o no sé si tal vez pueda hacer que me equivoque. Y para eso, como estamos todavía en esa pregunta, también salgo de dudas. Yo consideraría o considero que de pronto a veces también es el manejo inmesurable de poderes. Lastimosamente dentro de Ecuador pasa esto a veces por el tema de básicamente por colmar o por tener ese acceso, se deja por de lado la situación con las poblaciones indígenas o las poblaciones, en este caso, culturales, y como se maneja un tema de poderes y entre eso también va el tema del dinero, entonces, sí, anda, extrae, toma, hay tanto, y bueno, ya aparte del tema de poderes, también ya hoy en día se puede decir el tráfico de situaciones o el narcotráfico, en otras palabras, también.
Es bastante subjetivo, Carlos, tu comentario. Les voy a decir el por qué. Ustedes estudian en la Universidad de Santa Elena, la primera provincia petrolera de este país, ¿cierto? Cuando hablamos de proyectos de extractivismo, ¿sí? Hablamos primero de suelo, ¿no es cierto? Y ustedes deben saber cómo está formado varios de los bloques donde hay permiso de extracción de petróleo o de minerales, ¿no es cierto? Estos bloques se encuentran mayormente en la Amazonía, ¿sí? Por eso ustedes deben escuchar el bloque 57, el bloque 17, el bloque 16, donde hay mayor cantidad de extractivismo petrolero, ¿sí? Estos quedan en Dayuma, en la provincia de Orellana, ¿no es cierto? Para que haya, ¿sí? Habido o para que estén ahí empresas de extracción petrolera, ¿qué debió haber antes? Debieron preguntarle a este pueblo si quieren o no que haya extractivismo del petróleo. Pero nos preguntan a todos, pues, porque el recurso al fin y al cabo es general. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que el recurso no se quede en la Amazonía, ni en donde están los campos petroleros. Ustedes van a Estados Unidos y van a Houston, ¿sí? A Texas, donde hay los mayores campos, ¿no es cierto? Ya sea de extractivismo, ya sea de procesamiento, ¿sí? ¿Y qué hay ahí? Hay unas megacarreteras, pues hay carreteras de 6, 7 carriles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el recurso queda ahí. En el Ecuador existe la ley amazónica y en la ley amazónica te dice dónde debe ejecutarse este recurso, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos cómo están formados los bloques, ya sabemos qué es del extractivismo, ya sabemos a qué proyectos van, ¿sí? Les quiero preguntar a ustedes que son cuasi abogados. Tercer semestre, ya para llegar al octavo, es nada. ¿Qué pasa si el Estado entra a un campo? Se conoce que en La Libertad, en el centro de La Libertad, hay petróleo. Entonces llega el Estado, concesiona con una empresa y te dice, en el Parque del Centro de la Libertad hay petróleo. Ustedes taladren, pongan ahí estos taladros gigantes, pongan ahí los pozos, comiencen a extraer el petróleo. ¿Qué deben ahí hacer ustedes como abogados? David Vera, ¿qué deben hacer? Profesor, muy buenas. Hola ¿Me David, escucha? te escucho fuerte y Eh, claro. ¿Qué harías tú? Como vemos que el Parque Central prácticamente es un patrimonio de- del cantón, se podría decir. Se podría decir que es algo no fuera de lo normal extraer el petróleo ahí. Ahí hay un campo de petróleo y es uno de los más grandes. ¿Qué harías tú como abogado? Galo, te veo que mueves la cabeza. ¿Qué harías tú, Galo? Ya ves que vienen con tráiler, que vienen con esos perforadores que son gigantescos. ¿Qué harías tú? Bueno, el derecho al suelo pertenece al gobierno nacional, al Estado, ¿no? Pero previo a eso, obviamente, se tiene que hacer una consulta previa dentro del cantón. No se está hablando de nacionalidad ni interculturalidad, porque no estamos hablando de una sola lengua. Aquí en el Cantón La Libertad hay muchas nacionalidades. Entonces, esto netamente es tema relacionado al Estado, pero obviamente se tiene que correlacionar lo uno con lo otro, los derechos colectivos dentro del cantón versus las necesidades obligatorias del gobierno. Entonces, se tiene que hacer una Muy, consulta previa. muy bien, pero no hubo consulta. Solo una pausa a todos. Melina, tienes el nuevo link. Se cierra este e inmediatamente ingresamos al otro. ¿Listo? Ya. Te escucho, Galo. No hubo consulta. Ya ustedes están viendo que llegaron en camiones con los taladros para poder perforar. Ya vieron que vienen buses llenos, escúchenme, buses llenos de trabajadores externos a la provincia de Santa Elena
¿sí? ¿Qué harían ustedes como abogados? Pero se tienen que respetar primeramente las autonomías de los cantonales, porque ¿Pero qué harías justamente tú? Ya, se respetó todo. Vamos al peor escenario. Se respetó todo. ¿Qué van a hacer ustedes? levantar el pueblo, pues primero. No es que se tienen que respetar, no es que se tiene que levantar se tienen que respetar los derechos colectivos. Ya, levantas del pueblo, pero yo quiero que ustedes me digan como abogados, ¿qué harían? Yo creo que se interpondría una demanda al Estado Una demanda de... por vulnerar los derechos, en este caso dentro de la Constitución está que primero deberían haber emitido una consulta, porque no pueden llegar y coger y ya, hay un pozo petrolero y voy a extraer petróleo y se acabó. Yo sí pondría una demanda de inconstitucionalidad, sí, pero hay otro tip. Álvaro, querido, tal vez tú puedes decirme. Álvaro. Ah, ya, estaba el audio. Ya, primeramente tengo que verificar si tendría la confirmación, si la operación tiene la autorización correspondiente No aquí en el... tiene, no tiene. Es el peor de Ya. los casos. Llegaron Entonces, la ya... explotación petrolera está bajo control del Estado a través de la entidad pública que es el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador y sobre todo la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ya. Esto implica o a la vez revisa concesiones, contratos y permisos ambientales. Luego, también puede No ser hubo que nada, solo ya, llegaron a extraer. Es el peor de los casos, te estamos diciendo. Y justo es en ya, el Parque de la Libertad. se requiere estudio de impacto aprobado por el Ministerio del Ambiente. Caso contrario, están violentando el suelo sin ningún... Dársena en Santa Elena va a servir para el resto del país, pero hey, necesitamos que esto sea consultado por todos, pues, ¿sí? Y ponen una acción de protección, ¿sí? Con medidas cautelares. ¿Para qué? Para que se pare el tema de la perforación y extracción y se revierta los efectos y todo el tema administrativo, obviamente, se haya saneado, ¿sí? Bastante bien, Javier. Álvaro, ¿ya estás en la clase? Álvaro, bueno, esperemos que se conecte el Álvaro. La respuesta tuya, Javier, estuvo bastante bien. Te agradezco. Sigamos, queridos estudiantes. Profesor, ¿cuál era la respuesta? Que recién me conecto. El Javier, como abogado, obviamente, y representante del pueblo de La Libertad, del Cantón La Libertad, puso una acción de protección con medidas cautelares para que se reviertan los efectos administrativos, ¿sí? Y se realice la consulta previo a los trabajos de extracción petrolera. Bastante bien. Sí, está todo claro, ¿no? Muchísimas gracias. Jocelyn Domínguez, me sales en la pantalla. ¿Cómo te fue en la evaluación? Buenos días. Me fue bien. Ok, ¿qué pusiste en la pregunta 8? Donde dice, ¿qué papel juega el Estado en la promoción del respeto y la igualdad entre las diferentes culturas? Bueno, el Estado debe promover políticas de igualdad, eh, combatir la discriminación y garantizar que las culturas estén igualitarias en lo político y de manera social. ¿No es cierto? El Estado primero tiene el deber primordial de fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Bastante bien. ¿Qué acciones deben incluirse? Primero, garantizar que la comunicación intercultural y el acceso a medios en idiomas ancestrales sea efectivo. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice el artículo... se me va, permítame un segundo abrirle. Ya. El artículo 57 de la Constitución, numeral 14, nos dice que se garantiza, ¿sí?
Permítame un segundo. Ya, que se garantiza el construir y mantener organizaciones, ¿sí? Que representen en el marco del respeto del pluralismo y la diversidad cultural, la política, ¿sí? Estar organizados. El Estado debe reconocer y promover todas las formas de expresión y organización, nos dice. Adicional a esto nos dice que la participación, ¿sí? Mediante sus representantes en los organismos oficiales, debe estar determinada en la ley. Así también nos dice que ser consultados antes de la adopción de medidas, miren, lo que nos pasó en el caso anterior, antes de la adopción de medidas es un derecho. Así también nos dice que, permítame que está ya. También nos dice que para que haya este fortalecimiento, ¿no es cierto? Primero lo que tenemos que hacer es artículo 32. Tenemos que garantizar los derechos primordiales: educación, salud, vivienda, territorio, o lo que determina la Constitución, el summa causae, ¿sí? Y también nos dice que debemos promover el diálogo intercultural en todas sus dimensiones dentro del sistema educativo. Es decir, artículo 28, la educación, ¿sí? Responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales o particulares. La educación es un derecho, nos dice, de todas las personas y comunidades interculturales, y debe haber una participación entre culturas y una participación en una sociedad, primero, que aprenda. Así también el Estado debe promover el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones, ¿sí? Y nos dice que debemos, obviamente, promover este diálogo en todas sus dimensiones dentro de los sistemas, y debemos reconocer y valorar los saberes ancestrales y la medicina tradicional en los sistemas de ciencia y de salud, como les había dicho anteriormente, el artículo 32, que se concatena obviamente con el artículo 24 y nos dice que las personas tienen derecho, ¿sí? A una salud y a una recreación, ¿sí? A un sano esparcimiento, a la participación dentro de la práctica del deporte y el tiempo libre. Se dan cuenta cómo se va concatenando absolutamente todo dentro de, obviamente, el ámbito constitucional. Bastante bien. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí está. La 9. ¿Cuáles son las principales limitaciones para que la interculturalidad pase de lo normativo a lo práctico, querida Mercedes? Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo estás? Yo contesté a esa pregunta. Desigualdades estructurales impiden la igualdad entre culturas. Perjuicios y discriminaciones dificultan el respeto mutuo. La falta de implementación real, ya que no se incorpora verdaderamente la interculturalidad. Esa fue mi respuesta, estimado Ok. profesor. Es decir, que las limitaciones identificadas dentro del contexto constitucional, sí, deben ser, primero, la necesidad de adecuar material y formalmente todas las leyes secundarias dentro del derecho, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea efectivo y se aplique a nivel de todos. ¿Sí? Así también la dependencia de la creación de leyes específicas para que la interculturalidad rija plenamente en la descentralización y en el sistema de competencias de un Estado. Así también es importante, queridos estudiantes, visibilizar esta dificultad de armonizar el interés general del Estado con los derechos de las colectividades cuando exista conflicto sobre el uso de los recursos naturales, que es lo que claramente ustedes decían, ¿sí? Obviamente dentro de un concepto subjetivo, pero que en la práctica existe. ¿No es cierto? El ir, el perforar, el no consultar, lo que nos decía el Carlos, muchas de las veces, el ir a donde las autoridades de los pueblos, darles dinero, coimarles, ¿para qué? Para que haya un permiso, ¿sí? De extractivismo, que no está bien, y eso pasa en la práctica. Claro, es un análisis subjetivo porque no nos consta, pero pasa, ¿sí?
Bastante bien, Mercedes. Ingrid, ¿qué pusiste en la pregunta número 10? ¿Qué acciones se podrían implementar para fortalecer la aplicación de los principios interculturales en el Estado constitucional? Buenos días, abogado. Sí, yo pienso que se debería capacitar a funcionarios públicos en interculturalidad. Para esto también se tiene que aumentar el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, como usted lo mencionaba anteriormente, porque se necesita fortalecer la participación de los pueblos y las nacionalidades en decisiones públicas. Un compañero creo que mencionó también, que dio un ejemplo, que si un municipio incluye traductores y los líderes comunitarios en los espacios de diálogos, la atención puede ser más inclusiva y respetuosa. Ya, eso por parte del Estado, pero ¿qué acciones, sí, van a fortalecer estos principios de interculturalidad? Ojo, cuando hablamos de Estado, hablamos de derecho, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con la sociedad? Porque hablas de funcionarios públicos y es uno de los poderes, ¿sí? O pueden estar los funcionarios dentro de los 5 poderes del Estado, pero ¿y qué pasa con la sociedad en general? Eh, Bueno, es que la sociedad también tendría que poner de su parte, ¿no? Para implementar, incluir. Más que todo, yo me fui más por el lado ay, ¿cómo se dice? Del habla, ¿no? Es el idioma, Ok. ya, sí, de cómo podríamos implementar e incluir para que, como usted decía anteriormente, prevalezca la lengua nativa. Ok, pero es una de las acciones, ¿no es cierto? Porque para fortalecer la aplicación de todos los principios, primero, ¿qué se debe hacer? Formación continua. Y ahí van ciudadanía, funcionarios públicos, es más, todos. ¿Con qué fin? Con el fin de capacitarnos, ¿no es cierto?, en los principios interculturales y saberes ancestrales. ¿Sí? ¿Qué determina esto? Determina el artículo 23 de la Constitución, 234 de la Constitución, que nos dice que el Estado garantizará la formación y capacitación continua de los servidores públicos, ¿sí? A través de escuelas, instituciones, academias, programas de formación continua o capacitación, ¿no es cierto? Y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos del Estado. ¿Sí? Está enfocada la Constitución más a que el Estado garantice, pero tenemos que ser participativos, ¿no es cierto? Todos debemos participar. Adicionalmente, ¿qué debemos hacer? Debe haber un fortalecimiento del sistema de justicia, ¿sí? ¿Qué debe hacerse? Debe implementarse efectivamente todos los mecanismos de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Así también debe haber incentivo a la cultura, ¿no es cierto? ¿Qué debe haber? Debe haber una promoción, ¿sí? De difusión de las expresiones, ¿no es cierto? Debe haber más expresiones culturales o diversidad cultural, ¿no es cierto? En espacios públicos y medios comunicacionales, ¿no es cierto? Ustedes han visto tal vez en redes algo de expresión cultural de pueblos y nacionalidades. ¿Dónde ven? Ahora la mayoría tiene esta aplicación, se me va, TikTok. En el TikTok tienes todo. Y en efecto, sí hay expresiones culturales. Tú ves rituales, escuchas otra lengua, ¿no es cierto? Ves cultura, ¿sí? Adicional que se debe haber, que se debe hacer, debe haber una gestión territorial. ¿Para qué? Para facilitar la conformación, queridos estudiantes, de circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas, ¿no es cierto? Como hablábamos con el Galo, de la comunidad chola, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para una verdadera autonomía dentro de la política pública. ¿Sí? Me alegro que como escuchar a 10 personas, entiendo que la clase está bastante comprometida con la asignatura. La interculturalidad es bastante extensa. Por eso, queridos estudiantes, siendo las 8:54 de la mañana, vamos a tomarnos un break. De, Renato, antes de tomarnos un break, dinos. Renato Muñoz.
Buenos días, profesor. Le quería, o sea, comentar algo sobre, por ejemplo, ahorita que estamos, hablando sobre la extracción de petróleo en distintas partes, ¿no? Entonces, acá donde yo vivo, bueno, años atrás se asentó, aquí una petrolera y con el nombre de Canadá Grande se llamaba primero. Ya, y entonces ellos vinieron, hicieron un conversatorio con los dirigentes, por decir, de la comuna, y representantes y miembros de la comuna. Entonces llegaron a un acuerdo que ellos iban a extraer el petróleo y a la vez la comuna iba a ser beneficiada con, por ejemplo, arreglos de calles, arreglos de las escuelas, etcétera. Y entonces, en una parte sí cumplieron y en otra parte no. Entonces, luego que se fue, o sea, vendieron, creo, la petrolera y vinieron otras personas y ahora hoy en día se llama Petroamazon. Y entonces ahora ellos, ahora poco encontraron otro lugar donde supuestamente también había petróleo y perforaron como cuatro o seis pozos más. Y entonces asimismo hubo otro conversatorio con otro nuevo cabildo, porque aquí, o sea, el cabildo le cambian año a año. Y entonces así mismo quedaron que iban a ayudar a las personas y cerca donde iban a perforar también iban a arreglar el parque, y de todo prometieron, pero a la final no se dio. Pero ellos sí se llevaron, quien dice, el petróleo y entonces mi pregunta es ahí a dónde se acudiría, por ejemplo, como para, no tanto reclamo, o sea, sino que, o sea, para que cumplan con lo que ellos prometieron en este caso. ¿El cabildo suscribió algún acuerdo? Sí, ellos sí. Vamos, ustedes ya van a ser abogados. Tienes un acuerdo suscrito. ¿Qué hay que hacer? O sea, deberíamos ir directamente, como quien dice, a ponerle una demanda. En este caso No, sería la empresa, ¿o no? Leer primero el contrato, pues, la suscripción. correcto. En la mayoría de acuerdos, bien dicho Galo, en la mayoría de acuerdos hay una cláusula, ¿sí?, de mediación y te establece que previo a una demanda, en este caso en el ámbito civil, ¿sí?, tú tienes arbitraje y mediación, ¿no es cierto? Entonces te vas por ahí. Es mucho más rápido, claro. La mediación tiene por un principio la voluntariedad, pero el arbitraje no. Entonces, tú vas a donde hayan establecido, ya sea los centros de arbitraje y mediación del Consejo de la Judicatura, los centros de arbitraje y mediación de las cámaras de comercio, ¿sí? Para ejecutar esta cláusula, ¿no es cierto? Previo a cualquier demanda. Si no cumplen la mediación en el arbitraje, demandas. Pero ahí tienes tu respuesta. Lean el acuerdo. Primero vean si se suscribió un acuerdo, porque ahí pasa lo que nos dijo Carlos. ¿No es cierto, Carlos? Ahí pasa lo que nos dijo el Carlos, que convencen a los líderes comunitarios por medio de el recurso, por medio de la coima. ¿Sí? Sin ver estos líderes el beneficio pleno de, obviamente, las comunas o comunidades. Sin ver la afectación que puede conllevar más adelante, porque imagínense, van a estar abriendo huecos como conejos hasta el mismo René puede marchar ahí en su casa, si hay petróleo bajo su casa, lo sacan de la casa de él. Correcto, correcto. Claro que sí. Revisen el acuerdo porque el cabildo tiene que rendir cuentas de la comuna, ¿sí? Revisen el acuerdo y vean cómo pueden ejecutar. Siendo las 8:58, vamos a tener un receso corto, 5 o 6 minutos para que se levanten, vayan al baño, tomen algo y nos vemos para analizar y comenzar a terminar, qué mal dicho, pero así funciona. Iniciar ya el análisis de un par de sentencias y en las próximas clases ya tomar el tema de género. ¿Listo? Sí, nos vemos exactamente a las 9:05. Sentencia por el chat para que ustedes la revisen.
No tengo a nadie en sala de espera. Melanie, querida, no tengo a nadie en sala de espera. Revisen por favor que les haya llegado la sentencia. Elaboraba allí. Le indicó al señor tal, padre de la niña, la necesidad de inscribirla en el registro civil para que pudiera ser atendida en el área de neonatología. Derecho a la identidad, ¿sí? Establecido en la Constitución de la República del Ecuador. El señor Taicuz, que es el papá, ¿no es cierto?, en su relato manifestó que en consenso con la madre de la niña decidieron nombrar a su hija como Sisa Mayumi, ¿sí? En su comunidad significa flor y fuerza. Y que les indicó esto a las enfermeras, quienes habrían indicado que ese nombre no era fácil de pronunciar y que mejor buscaran otro. ¿Se dan cuenta? Violentando el derecho a la autodeterminación, al nombre propio, ¿sí? Posterior, el 15 de junio del 2020, cuando el señor Taikuz, padre de la niña, acudió a las oficinas del registro civil en compañía de la persona del hospital, porque la madre de la niña estaba hospitalizada, el servidor público que lo atendió le dijo que los nombres de Sisa Mayumi, ¿sí?, no son fáciles de escribir y resultan de difícil pronunciación, por lo que el servidor público inscribió a la niña como Gabriela Elizabeth Taicuz Canticuz, ¿no es cierto? Por ahí ya hubo una violación al derecho, ¿no es cierto? Los padres de la niña señalan que el nombre con el que fue inscrita su hija no tiene un significado en su vida comunitaria. Al contrario, el nombre que sí escogieron, que era, a su decir, tiene este significado, esta cultura, ¿no es cierto?, valiosa dentro de la nacionalidad aqua, fue vulnerado. Paso seguido, el director del registro civil señaló que los padres de la niña habrían acudido juntos al trámite de inscripción y que el servidor a cargo del proceso giró la pantalla de su computador para corroborar los nombres de la inscripción. También argumentó que el padre de la niña, al ser maestro intercultural bilingüe y padre de 2 hijos más, ya debía conocer el procedimiento. Finalmente señaló que ante la inconformidad con los nombres colocados, los padres de la niña decidieron realizar el trámite en base a lo que determina el artículo 90 de la Ley Orgánica de Gestión de Identificación y Datos. ¿No es cierto? Los representantes del hospital señalaron que no son responsables del proceso de inscripción del nombre de la niña y que su participación en el caso se limitó a gestionar la atención en el registro civil. El día 17 de marzo del año 2021, el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón de Tulcán aceptó la acción de protección, ¿no es cierto? Decisión que fue conformada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi el 14 de mayo del 2021, puesto que los jueces que resolvieron la causa eh, consideraron que existió vulneración a los derechos de identificación personal, al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad formal, material y no discriminación, a opinar y a expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas, y manifestaron los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el debido proceso, la seguridad jurídica de los padres y de la niña, ¿cierto? El 26 de mayo del 2021, la sentencia ejecutoriada de la acción de protección número tal ingresó a la Corte Constitucional para el proceso de selección y revisión y fue signada con el número 120321 JP. Vamos aquí, queridos estudiantes. Primero. Buenos días, profesor, disculpe. O Hola, sea Susana. que mis derechos fueron vulnerados también cuando yo fui a ponerle, fui a inscribir a mi hija en el registro civil. Yo quería ponerle Magnolia Solán, y me dijeron que Magnolia no, que Pero no, sí. que no. Mira, ya tienes una resolución de la Corte. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ya ahorita ya tiene 25 años.
Ok, tú le puedes preguntar si ella se siente vulnerada, ¿sí? Y que vaya a demandar. Ahora bien, tú debes tener pruebas de eso, que el derecho tuyo de autoidentificación y desarrollo personal, ¿no es cierto?, fue vulnerado. Tal cual, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuál fue la decisión del caso? Primero, sobre la base de los criterios anteriores, la sala de selección resolvió seleccionar el caso que estamos leyendo en este momento para el desarrollo de jurisprudencia. ¿Saben lo que es jurisprudencia? La jurisprudencia se construye con fallos de triple reiteración, es decir, Azucena querida, que ya hubo casos similares, ¿sí? Y los jueces decidieron o tomaron su resolución o sentencia de manera similar. Ahora bien, la jurisprudencia nos sirve de base argumentativa y motivacional para cualquier caso, es decir, Azucena. Si quieres ahora demandar mediante la sentencia 120321 JP de la Corte Constitucional, puede hacer efectiva tu demanda. ¿Listo? Ok, vamos a hacer un análisis constitucional de esto en base o en el ámbito, obviamente, que nos atañe, que es del ámbito intercultural. ¿Sí? O de interculturalidad. Listo. Permítame un segundo. Ya. Dentro del marco constitucional, queridos estudiantes de este Estado de derechos, ¿no es cierto?, este Estado intercultural, el artículo 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional. Este principio no es solo retórico. Ustedes me han de escuchar hablar siempre de este principio, pero no es solo retórico, queridos estudiantes, sino que debe guiar, ¿sí?, la prestación de todos los servicios públicos. En este caso, el registro civil, queridos estudiantes, ¿qué hizo? Inobservó este mandato al imponer un nombre ajeno a la cultura de los padres. Ellos decían, son miembros de la nacionalidad Agua, ¿no es cierto?, en la provincia del Carchi, sí, bajo el argumento de que escogieron un nombre que era de difícil pronunciación, que era de difícil escritura, sí, el funcionario público decidió. Ok, perdón. Decidió poner el nombre que supuestamente los padres corroboraron, ¿no es cierto? Sisa Mayumi, que significaba flor y fuerza, es parte de una autodeterminación, ¿no es cierto? Este derecho, queridos estudiantes, a la identidad cultural y al nombre que se encuentra consagrado en la Constitución, porque en la Constitución, ¿qué pasa? La Constitución reconoce el derecho a la identidad personal y colectiva, ¿no es cierto? ¿Que incluye qué? Que incluye específicamente el derecho a tener un nombre debidamente registrado y, sobre todo, libre de escoger, pues. ¿Dónde está esto? Esto está, permítanme un segundo, permítanme revisar el artículo nada más para decirles. Ya, esto está en el artículo 439 de la Constitución, ¿no es cierto? En concordancia con el 93 de la Constitución, que dice que las acciones por incumplimiento tendrán por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico. Por eso es que en la sentencia habla de que se vulneró la seguridad jurídica, ¿no es cierto? ¿Sí? Así como el cumplimiento de sentencias o informes de organizaciones internacionales que determinan el cumplimiento de los derechos humanos. Cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento que se persigue, contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, las acciones se interpondrán ante la Corte Constitucional, tal cual ocurrió en el presente caso. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí estamos siguiendo el hilo? ¿O estamos muy rápidos, queridos estudiantes? Viviana, cuéntame. No, sí estamos bien, profesor. Estamos clarísimos. Ya, ¿qué derecho se vulneró? Mm, Se vulnera el derecho a la libre elección y de identidad. Perfecto.
¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? Que como constitucionalmente nosotros podemos escoger un nombre, ¿no es cierto? Y como constitucionalmente podemos registrarlo, constitucionalmente también están reconocidos los pueblos y nacionalidades, pues, ¿no es cierto? Y esta identidad material, ¿sí? O inmaterial, ¿no es cierto? Que es el derecho a una identidad que abarca, abarca conservar, ¿sí? Y fortalecer en muchos de los casos estas manifestaciones culturales, lingüísticas, sociales, ancestrales, de creencias, ¿no es cierto? Por eso, el significado cultural, queridos estudiantes, para la comunidad agua, que era un nombre, Sisamayumi, significa, que significa flor y fuerza, ¿sí? Otorga un valor a esta persona, un valor cultural, ¿no es cierto? Este nombre impuesto por el servidor público, que era Gabriel Elizabeth, ¿qué tenía? No poseía una vida comunitaria. Es algo muy occidental, ¿no es cierto? Gabriela, David, Elizabeth, Eduardo, ¿no es cierto? No tenían esta cosmovisión. Ojo, ahí hay un paréntesis, solo para que vean este derecho a la autoidentificación. Yo me llamo David Eduardo. Cuando yo le pregunto a mi madre, que tiene cerca de 70 años, oye, ¿por qué me pusiste David Eduardo? Y ella me responde con algo clarísimo. Era por el rey David. Y yo digo, ¿pero qué tengo de rey? Es que eres un rey para mí, soy su único hijo varón. Ya, entonces, me explico. Es un derecho, ¿sí? A poner. No me hubiera gustado llamarme David, tal vez me hubiera gustado llamarme Mauricio o Joaquín, no sé, pero David es como que ahí vamos al tema de las personalidades, que es otra cosa. ¿Listo? Así también, Galo, dígamelo. Profesor, una consulta, respetando ese tipo de derechos que uno tiene para identificar con su nombre propio por nacionalidad dentro del Ecuador, ¿también existe algún tratado o esto se respeta de forma internacional, esos derechos también? ¿Por qué? Porque imagínense, le pongo un contexto. En Manabí los nombres son muy curiosos, ¿ya? Yo tengo un amigo en Manabí, en un sector que queda entre Manta y Puerto López. Él se llama Ecuador, mi lindo Ecuador. Ecuador, mi lindo país, algo así. Ese es el nombre. ¿Y qué pasa si este señor desarrolla una profesión en la cual dentro del país puede llegar a ser un canciller y tiene que estar tratando en reuniones extranjeras representando al país con ese nombre? ¿Se va a identificar o le tienen que dar un seudónimo a él para identificación? Esa sería mi consulta, profesor. Yo me quedé sin internet en la última palabra tuya, Galo. Ya. Mi pregunta, ¿sí me escucha? Ahí te escucho bien. Ok. Yo le estaba indicando de que Ecuador tiene una parte en Manabí que son muy curiosos en Sí, eso te escuché. Te escuché la también parte, qué la parte pasa. que le digo que si esta persona llega a ser un canciller, ¿existe algún tratado internacional en el que se respeten los nombres que se autodominan las personas que se inscriben? Y esta persona llega a representar al país en una reunión, en un foro internacional, y lo tienen que nombrar, le van a decir, a ver, se presente el señor Ecuador en mi lindo país, o se tiene que en ese momento darle un seudónimo. Para nada, pues, para nada. Vamos, primero, en derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño es clarísima, clarísima. Ahí hay un párrafo que te habla de la autodeterminación, sobre todo de el interés superior del niño y de la niña, ¿no es cierto? Adicional a esto, ¿qué más tienes? Tienes la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto? ¿Qué hace este instrumento? Este instrumento cita expresamente que dentro de la jurisprudencia, ¿sí? Hay la garantía, ¿no es cierto? Al tener una identificación, un nombre. Es más, el artículo 8 del mismo pacto de San José de Costa Rica te autodefine, ¿no es cierto? Y hay la protección de los derechos humanos,
¿sí? Y la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué te dice ahí? La Declaración Universal de Derechos Humanos te habla en el artículo 10 específicamente de la autodeterminación, ¿sí? Ahora bien, vamos este es el contexto de tratados internacionales, del tratado constitucional, el famoso bloque constitucional, lo hemos hecho en 3 segundos, ¿no es cierto? Porque hemos citado normas que fortalecen el derecho constitucional. Antes de la Convención y Declaración sobre Derechos Colectivos e Indígenas, ¿qué determina? Determina que el derecho a la autoidentificación, al lenguaje, a la no discriminación, son principios fundamentales, ¿sí? Ana Muñoz, ¿puedes apagar tu micrófono que te estoy escuchando, por favor? Gracias. Hay instrumentos también de la UNESCO que te hablan sobre la autoidentificación, ¿no es cierto? El respeto, la no discriminación. Ahí se aplicó el bloque de constitucionalidad. Pero ¿qué pasa aquí? Muy probablemente esta persona que se llame Ecuador, mi lindo país, cuando haga el curso de diplomacia, ¿no es cierto? O cuando estudie diplomacia, a él le van a decir, tú vas en algún momento a representar al Ecuador, ¿sí? Tienes dos opciones, quedarte con tu nombre, ¿sí? Tu autoidentificación, tu identidad propia, ¿no es cierto? Y representar al Ecuador así, que te llamen, señor canciller, Ecuador, mi lindo país. Por lo general, ellos siempre se tratan por los apellidos. Yo he sido el único ignorito o ignorante que en una reunión internacional llamé a un embajador por su nombre. O sea, pues, yo lo trato como me gustaría que me traten. Me acuerdo que le llamé al embajador Santiago Naranjo Santiago frente a todos y todos se quedaron sorprendidos, pero porque es un tema de diplomacia, ¿sí? Probablemente él luego recule en ver si se cambia de nombre, que es un derecho. Ustedes recuerden que todas las personas al cumplir 18 años o antes pueden solicitar un cambio de nombre, ¿sí? Cuando eres menor de edad y no te gusta tu nombre, puedes demandar a tus padres y al Estado para el cambio de nombre, porque te puede afectar en el desarrollo personal, te puede afectar en el desarrollo de relaciones interpersonales, porque tú pienses, debes de saber argumentar. O cuando cumplas 18 años, puedes cambiarte tu nombre. ¿Sí? Hay una figura en el Código Civil que determina que puedes poner primero el apellido de tu madre y posterior el apellido de tu padre, si no te gusta, ¿no es cierto? Entonces, ahí es ya más un tema de verificación de la persona, ver qué derechos pueden vulnerarle. Ingrid, querida. Profesor, al hacer este tipo de cambio de nombre, ¿no afecta nada en, por ejemplo, los estudios, Depende, temas de depende, banco, nada? depende, todo depende. Si lo haces a los 18 años, lo único que tiene que ser establecido es que tú ya cursaste escuela, colegio, ¿sí? Si es que lo hiciste. Y en la sentencia solicitar que dentro del pronunciamiento del juez se notifique al Ministerio de Educación y Cultura para que esta persona que fue registrada como David Eduardo Flores Brandt, ahora se va a llamar David Eduardo Brandt Flores, ¿sí? Y que tiene los mismos derechos y efectos. Ahora bien, cuando ya eres mayor, ya eres ciudadano, que determina los 21 años, ¿no es cierto? Y ya tienes cuentas bancarias, ya has hecho préstamos, ya tienes una obligación, tal vez tienes pensiones alimenticias, lo mismo. ¿Sí? Haces el cambio de nombres o apellidos y solicitas en la sentencia que el juez o la jueza determine que se oficie al Consejo de la Judicatura, al sistema SUPA. Ah, se me va. Sistema, ya no me acuerdo. Sistema Abogado. Único de Pensiones Alimenticias y se cambia el nombre en tal o cual juicio, ¿no es cierto? Se determina a los bancos, determinas todos tus bancos para que se cambie el nombre. Si yo quisiera a mis 40 años cambiarme el apellido o el nombre, lo podría hacer. Claro, es un trámite súper engorroso, debe haber oposición, ¿no es cierto? Porque vas a tener que demandar y la oposición, ¿quién la va a hacer? Probablemente tus padres, tu pareja, tus hijos, ¿no es cierto?
quien cree que hay oposición. Pueden ser los bancos incluso, o tus acreedores, ¿no es cierto? Porque puede ser que tú tengas un acta transaccional como Ingrid Mesías, pero ahora quieras llamarte, no sé, vamos, discúlpame, cualquier otro apellido, que quieras llamarte Ingrid Balseca. Entonces tienes que publicar en un periódico de amplia circulación nacional para que todo el Ecuador esté notificado de tu cambio de nombre y no hay un perjuicio. Sí, pero es fácil. Es fácil. Es engorroso, pero es fácil. Listo. Sigamos. Entonces, te decía Gala, Disculpa, ya, abogado. solo un segundito, Jenny. Te decía, ya depende solo de esta persona. El tema de diplomacia es bastante sui generis en todo sentido, en la forma de expresarse, en los idiomas que debes conocer, en los estudios que debes tener. eh, es un tema que en lo particular a mí no me gusta, pero puede ser que le hagan cambiar el nombre, pero ya ves que tiene su derecho a autoidentificarse. En Manabí tenemos nombres bastante peculiares. Acuérdense, en la época del COVID, varios niños fueron inscritos como COVID Zambrano Macías o COVID Macías Zambrano, que son los apellidos más recurrentes ahí, sin afectar el derecho a nadie, ¿no? Eso. Jenny, querida. Buenos días, abogado. Quería pedirle permiso porque la verdad, se había quedado otro horario un tío falleció ayer y le Te van siento a mucho. sepultar hoy en la mañana. Entonces me mandan a comunicar que ya le van a sepultar. Entonces, por eso quería pedirle Vaya, permiso para retirar. vaya tranquila. Y mil disculpas, está No, no, interesante. sintiéndote mucho. Vaya tranquila. Gracias, profe. Melina, no te olvides de darme el nombre de Jenny para ponerle en la lista antes de cerrar la clase. Listo. Gracias. Ya, ándate tranquila, no pasa nada. Y les decía, queridos estudiantes, que este derecho, ¿no es cierto?, a la identidad cultural y al nombre se rige por estas dos características fundamentales, que es la identidad material e inmaterial. Este derecho de identidad que abarca primero conservar y fortalecer manifestaciones culturales, que fueron lo que ellos pusieron en la sentencia. Segundo, este principio, esta característica de significado cultural. ¿No es cierto? Para la comunidad Agua, ¿sí? El nombre de Sisa Mayumi, que significa flor y fuerza, le otorga este valor cultural a la persona, ¿sí? Adicionalmente, dentro del derecho lingüístico, como esta expresión de autodeterminación, en este caso preciso, ¿no es cierto? Donde quieren ponerle Sisa Mayumi, ¿sí? Que es novedoso, la Corte Constitucional, ¿sí? Establece que debe efectuarse el derecho, ¿sí?, al desarrollo y este derecho de alcance lingüístico, ¿no es cierto? ¿Qué características tienes aquí? Tienes, primero, lenguajes ancestrales. Y dentro de esto del lenguaje ancestral, el Estado tiene el deber, queridos estudiantes, de respetar y estimular la conservación y el uso de idiomas ancestrales, ¿no es cierto? Así también tienes esta característica de la libre determinación. ¿Qué es? Es el derecho al uso de un nombre en lenguas originarias, ¿no es cierto? Esta expresión de esta libre determinación de los pueblos para preservar, primero, su cultura, que debe garantizar el Estado. Segundo, que un funcionario niegue, ¿no es cierto? O se base su negativa en un problema para él, porque no es ni siquiera social, sino para este funcionario, de la escritura o del pronunciamiento por un tema ancestral. Estás vulnerando directamente este derecho de autodeterminación. Por eso, cuando violas o vulneras, queridos estudiantes, derechos constitucionales, eh, la Corte es específica, sobre todo en esta sentencia, que dice que el análisis, ¿sí?, de la autoidentificación, ¿no es cierto?, y la vulneración a este derecho específico de las comunidades de nacionalidades contemplados en el artículo 57 de la Carta de Ius Fundamental, ¿qué hizo? Discriminó, ¿no es cierto?, debilitó
la identificación y vulneró la protección de la dignidad. ¿Por qué? Porque cuando hubo vulneración, discriminación, primero que atentó ante el numeral 2 del artículo 57 de la Constitución, que nos dice que se prohíbe la discriminación fundada en la cultura o en identidad cultural. Segundo, debilitó la identidad. Es decir, para que haya esta no o este no fortalecimiento de la identidad que establece el artículo, el numeral 1, ¿sí? Del artículo 57, donde dice que debes garantizar el derecho a mantener y fortalecer libremente la identidad de las tradiciones ancestrales, ¿no es cierto? Adicional a esto, no hubo la protección a la dignidad. El numeral 21 del mismo artículo exige que la diversidad de la cultura, ¿no es cierto? Y las aspiraciones se reflejen en, primero, la educación, en los espacios públicos, ¿sí? En la salud, lo cual obviamente se extiende a esta atención del Estado que debía primero, hey, yo no te puedo atender porque no está registrada. ¿Cómo es eso? ¿Es primero te registro y luego te atiendo? Espero que registrarte para ver si mueres o no. ¿No es cierto? No. Lo primero es la atención. Sí, si bien es cierto, los médicos tienen, obviamente, sus técnicas y cuando estás consciente te van hablando por tu nombre, pero no, pues era un recién nacido. ¿Qué te va a entender? El recién nacido lo que necesita es, obviamente, una atención urgente. ¿No es cierto? Adicional a esto, ¿qué se vulneró aquí? Los intereses superiores de la niña en un contexto intercultural, queridos estudiantes. Y por eso la sentencia de la Corte Constitucional es clara y nos dice que el Estado tiene la obligación de velar por el interés superior de la niña, ¿no es cierto? Dentro del contexto de la identificación personal. Esta identificación o este principio está intrínsecamente ligado a la pertenencia cultural, a una nacionalidad ancestral. El artículo 45 de la Constitución refuerza que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su identidad, a un nombre, a educarse en su propio idioma, dentro de un contexto cultural, ¿no es cierto? Se dan cuenta cómo va concatenando todo lo que hemos visto en estas semanas de interculturalidad a sus derechos, ¿sí? Por ende, queridos estudiantes, la sentencia que hemos revisado hoy de manera pasajera, ¿sí? Determina que existió una vulneración estructural, ¿sí? Los derechos de identidad, la no discriminación. La Corte hizo un análisis y concluyó que las instituciones públicas deben adoptar una perspectiva, queridos estudiantes de derechos humanos y sobre todo de interculturalidad. Lo que me han dicho todos en las 10 respuestas está aquí, sentado, ¿no es cierto? Adecuando obviamente las normas, ¿sí? O sus normas y actuaciones para que el ejercicio, en este caso de la identidad cultural, no se vea limitado por barreras administrativas o prejuicios sobre los lenguajes ancestrales. ¿Listo? Totalmente claro. Sí, no. Profesor, una pregunta. También ahorita que estamos tratando este tema, me puse a pensar de la gente que más bien quiere hacerle daños o poniendo otros ejemplos a sus hijos y ¿hay algún límite para ponerle el nombre? Por ejemplo, padres que le ponen insultos a los hijos o personajes de superhéroes así que se ha escuchado. Es que ahí tienes una contradicción. A ver, estamos hablando de interculturalidad y cuando hablamos de interculturalidad, ¿a dónde vamos? Pueblos y nacionalidades. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si David Flores le pone a su hijo mayor, eh, vamos, a mí me gusta mucho el club Sport Barcelona, ya, yo le pongo Barcelona. David Flores, que vive en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Que por ningún lado tiene una conexión con ninguno de los pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto? Que es netamente mestizo y que quiera ponerle... Hubo un caso de Pilsener o cerveza Pilsener, yo me acuerdo en Manabí,
que quiera yo poner a uno de mis hijos Fútbol Barcelona, me van a prohibir, pues. Y no voy y demando yo y pongo una acción de protección porque yo quiero que mi hijo se llame Fútbol Barcelona, no me van a dar paso. Primero, soy mestizo, ¿sí? Mi territorio es el de la generalidad. No pertenezco a un pueblo ni nacionalidad, ¿no es cierto? Por ende, ¿qué estoy haciendo? Afectando a mi hijo. Ahora bien, que si soy amigo del registro civil o el del registro civil no se puso exquisito y le inscribe con ese nombre a mi hijo, ¿sí? Cuando ya vaya creciendo y se vea afectado, porque se va a ver afectado, pues ¿quién quiere llamarse Fútbol Barcelona? ¿No es cierto? Bueno, Y es MLCista. ya, y es de la liga o es de Melexista, ¿no es cierto? Y los amigos le molesten porque se llama fútbol o Barcelona, pues llama Melego, se llama Liga o se llama Aucas, ¿no es cierto? Él va a tener el derecho a demandarme, pues, a iniciar una acción constitucional, porque primero, yo no soy de ninguno de los pueblos o nacionalidades, pues. Segundo, estoy afectando a su desarrollo psicosocial general, ¿no es cierto? Sí, entonces no voy a tener yo un fundamento para poder poner este nombre a mi hijo. Ese es el límite que ahora tiene este tipo de registros. La Constitución como tal, mira, te garantiza, ¿no es cierto? Te manda, te permite y te prohíbe tales cosas. Entonces, esto acá está más enfocado a las culturas ancestrales, a Tal preservar cual, las culturas ancestrales. Ah, listo, profesor. tal cual, porque acuérdate que la fundamentación que tiene la Corte Constitucional es específicamente esta. La comunidad Agua, que se encuentra en la provincia del Carchi, tiene una creencia, como todos los demás, ¿no es cierto? Es una comunidad ancestral y como quieren que una persona tenga mayor valía por su nombre, al llamarla, se me estaba yendo, al llamarla fuerza, flor o fuerza, no me acuerdo. Solo déjame ver. Al llamarla flor y fuerza, sí. Sisa Mayumi eh, era lo que le daba la personalidad a esta niña, ¿no es cierto? Cómo incluirle dentro de este pueblo nacionalidad, ¿sí? Cómo darle un mayor realce a esta persona, ¿sí? Como aquí aquí en la península hay personas que se llaman Ecuador. Ya, dentro del contexto está bien. Ecuador ya es más racional, pues. Vivimos en Ecuador, es un nombre propio. Ahí tienes la justificación. Pero ponerle ya otro tipo de cosas a alguien y que Profesor, no te den realce dentro de la comunidad, de hecho, bueno, mi padre me iba a poner Ixamaré, y él no se lo aceptaron. Y tenía que ya. ver mucho con, bueno, mi papá fue capitán de barco, entonces tenía mucho que ver en un viaje que hizo a África y el mar y su barco y bla, bla, igual no se lo aceptaron. Y al final me terminó, después de eso, consiguió otros dos nombres que tampoco se lo aceptaron y terminó poniéndome Isamar. Y Samara. Isamar. Ya. ¿Qué edad tienes tú, Isamara? 27 años. Estamos hablando de que, claro, la Constitución del 98 y del 2008 son muy similares, claro. La del 2008 garantiza mucho más, es más, se extiende la garantía de la naturaleza, pero no habían las acciones de protección como tal. Antes tenían otros nombres como, sí, garantía del derecho. Probablemente tu padre no quiso o no conocía el alcance constitucional que tienen los pueblos y nacionalidades. Ahora bien, fuiste clara. Tu papá, capitán de barco, ¿a qué pueblo o nacionalidad pertenece? O sea, él se identifica con los afros. No, Ya, es y de hecho es yo también. Yo siento es que afroecuatoriano. sí, afroecuatoriana. Y yo también soy afroecuatoriana. Y el Mami, nombre, de hecho, cuando me contó el significado, me gustó. Y yo intenté, o sea, se me pasó por la cabeza en algún momento poder cambiarme el nombre. está Pero fácil, está fácil, puedes demandar, pero a lo que voy es, ¿en dónde vives tú?
Aquí en Libertad. ¿En dónde? En La Libertad. Ya. ¿A qué pueblo o nacionalidad vas a pertenecer? O te van a dar un certificado de pertenecer a ese pueblo, porque ese es uno de los elementos o la prueba que vas a tener que interponer en la demanda. ¿Sí me explico? Mm. Samarad está fácil de pronunciar. Entonces ya tienes un fundamento, tienes jurisprudencia para poder demandar. Así que ahí tienes. Bueno, ahora como por eso le preguntaba, por el tema de bancos y todo eso, si era tan complicado. En la pretensión tú determinas, me quiero llamar Ixamarat, tus apellidos, ¿sí? Por lo que solicito y mandas los certificados de todos los bancos. Vas a tener que pedir una certificación a la Superintendencia de Bancos y Seguros para que te determinen en dónde tú eres deudor, por lo general, ¿no es cierto? Oficias les dan. Vas a tener que oficiar al Consejo de la Judicatura para ver si tienes o no procesos. Vas a tener que oficiar a la Fiscalía General del Estado para ver si tienes o no procesos. Vas a tener que oficiar a la Superintendencia de Compañías para ver si tienes alguna acción en alguna compañía, porque acuérdate que dentro del derecho societario tú tienes una responsabilidad por cada una de las acciones. Acciones, no un acto, sino acciones societarias dentro de una compañía. Eso te digo, es súper fácil, pero es muy engorroso. Ahora bien, tienes que tener un legítimo contradictor, pues. Sí, porque ahí vas a tener que irte por un procedimiento sumario. Entonces, ahí ya depende de ti como si quieres o no hacer el proceso. Por eso es un trámite que muy pocas personas lo hacen. ¿Sí? Eso es, ya se me fue tu nombre, Ingrid, para que puedas hacer. Pero, como les venía diciendo, es un derecho a la autoidentificación. Si la Ingrid quiere llamarse Samarat, pues podrá hacerlo. Ya tiene las herramientas, tienes una sentencia bastante clara, bastante corta, con la que puedes hacer. Es más, yo creo que dentro de los mejores juristas del Ecuador están en Santa Elena. Puedo decir que el presidente de la Corte, el doctor Camacho Flores, es uno de los mejores, no porque sea pariente, pero es uno de los mejores. Entonces Lo puede haber. contrata usted, profesor. No, por favor. No podemos. Después ahí hablamos. Eso es. ¿Alguna otra pregunta, queridos estudiantes? ¿No? Ok. Espero que estén claros y con eso terminaríamos lo que es la interculturalidad. Ahora sí, 10 minutos tenemos para poder iniciar el otro tema, que como ustedes saben es el tema de género. Permítanme únicamente abrir. Este no es. Listo. Ok. ¿Qué entienden ustedes, queridos estudiantes, por género dentro del contexto actual? ¿Qué se les viene a la cabeza? Carla Chévez, ¿qué se te viene a la cabeza por género? ¿Sí me escuchas, Carla? No me escuchas. Ok. Santiago de la Cruz, ¿qué se te viene a la cabeza género en el contexto actual? Pero buenos días. Si me escuchas, te pregunto, ¿qué se te viene a la cabeza como contexto de género dentro de la materia que estamos viendo? Género de masculino y femenino.
la identidad de cada uno, género. Ajá. Ok. Vamos a ir ampliando de manera más técnica, ¿no es cierto? Zuli, ¿qué se te viene a ti por género? Bueno, lo que dijo el compañero, hablando también de lo que, de los roles que cada quien desempeña, Ok, podría ser. muy bien, vamos a ir ampliando. Víctor Catuto, ¿qué se te viene a ti por género? Eh, bueno, como ya, ya mencionaron anteriormente los compañeros en lo que sería los roles de masculino, femenino. Ya, ¿no hay más géneros? ¿Han escuchado tal vez de otro tipo de géneros? Puede ser cómo se identifican las personas. Ya. Yo he escuchado por ahí ahora a los jóvenes que hablan del género no binario. ¿Han escuchado? No. Claro. Que no se definen ni como hombre ni como mujer. Ya, pero es un derecho, ¿no es cierto? Es un derecho. ¿Qué más? Vamos sacando. Betsy Urdiales, ¿qué se te viene a ti por género? Como decían mis compañeros, en sí el género es solo una categoría social o biológica y cultural también, y hay diferentes tipos de géneros. Ya, Pero, claro, los biológicos son los establecidos ya físicamente, biológicamente, el femenino y masculino, pero de ahí sí es una categoría que organiza los roles y las expectativas, dependiendo de la sociedad que se asignen ellos. Eso ya, más. bastante completo, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? Javier Figueroa, ¿qué se te viene a ti por género? Como dicen los compañeros, se podría decir cómo se identifica una persona, ya sea transgénero, como decía, no binario, o sea, algo que ya se produce socialmente, ya no solo se enfrasca en lo que es ser un hombre y una mujer, sino que existen diversidades de cómo se identifican. Ok. Y vamos a hablar de la diversidad en el género. ¿Qué conlleva? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene? Consideraría que al hablar Variedad. de diversidad estamos hablando de que existe una gama de géneros que cada persona dentro de su propia identidad establece o se identifica, valga la redundancia, bajo ese género, sea lesbiana, sea homosexual, sea varón, sea mujer. Es mi Ya. aportación. Técnicamente ustedes deben saber que la Constitución de la República del Ecuador establece un marco integral, ¿no es cierto?, donde la diversidad de género se reconoce como un pilar fundamental, queridos estudiantes, para la convivencia. Hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Fundamentando qué? Fundamentando primero el principio de igualdad y no discriminación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? Que el Estado ecuatoriano reconoce la diversidad y prohíbe la discriminación, ¿no es cierto? Enfatizando que no puede señalar, ¿sí?, a nadie eh, por autoidentificarse, ¿no es cierto? Es un delito discriminar, ¿no es cierto? Por estas razones, tú no puedes hacer de menos a una persona que se autoidentifique como no binario. ¿Hay ese género en la cédula? ¿Ustedes lo han visto? Pues no, no es cierto. Hay masculino, hay femenino. Por eso hay un alcalde de sexo masculino que se autoidentifica como género femenino y está en una cárcel femenina. ¿No es cierto? El alcalde de Pujilí, que está, bueno, exalcalde, que está detenido ahora en La Roca con mujeres, porque su derecho es autoidentificación. ¿Que puede afectar a los demás? Puede, pero la Corte Constitucional ha sido clarísima en establecer que la autoidentificación es la base de la sociedad, ¿no es cierto? Así también el respeto de cómo deber ciudadano, te dice la Constitución. Y entre estas te dice que hay una responsabilidad de las y los ecuatorianos, ¿sí?
que incluye explícitamente el respeto como ámbito fundamental y reconoce las diferencias generacionales de género, de orientación, de identidad sexual, ¿no es cierto? Este mandato convierte, queridos estudiantes, el respeto a la diversidad en un compromiso activo de la sociedad. ¿Para qué? Para fortalecer la interculturalidad y la igualdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora bien, el INEC, yo les hablo con conocimiento de causa, el INEC está alzando ahora una encuesta a nivel nacional sobre género. ¿Sí? ¿Y qué te dice? Te dice que cómo te autoidentificas. Masculino, femenino, ya eres homosexual, lesbiana, transexual, ¿sí? ¿Y para qué? Para que haya políticas públicas de igualdad. Es así de fácil. Sí, estamos en un estado, ¿se acuerdan? Estamos en un estado constitucional de derechos, por ende, de igualdad. Sí, así también, queridos estudiantes, es importante que ustedes fomenten como futuros abogados la tolerancia y obviamente la pluralidad, ¿no es cierto? El Estado tiene el deber de fortalecer un ambiente, primero, de pluralidad y tolerancia en los aspectos que contemplan la Constitución y el derecho a las personas a tomar decisiones libres, voluntarias, respetuosas, primero sobre su sexualidad. ¿Sí? Si yo no quiero ser hetero y me quiero ser homosexual, pues ustedes deben respetarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos principios de desarrollo en una vida sexual libre, reproductiva, ¿no es cierto? En una orientación sexual libre, ¿sí? Así también, dentro de los ejes de equidad y de educación, queridos estudiantes, en los sistemas educativos es una herramienta clave para la construcción este respeto, ¿no es cierto? Ya que cuando debe centrarse en el ser humano, se incluye primero la diversidad, ¿no es cierto? Impulsar a la equidad de género, impulsar a la equidad de género. La justicia, la paz, asimismo, el Estado, queridos estudiantes, debe proteger a la niñez y a la adolescencia frente a programas o mensajes que promuevan la discriminación de género. Ahí les voy a botar una que probablemente puede ser debate para la próxima clase. Ustedes escucharon que la Corte Constitucional sacó hace poco una sentencia de autoidentificación de género para menores de edad. ¿Escucharon? ¿Sí? Ahí están gente que yo lo digo abiertamente, detesto a los constitucionalistas como la Sibel Martínez, que es público y notorio que nos hemos matado en redes. Ella me odia, yo le odio. Pero claro, ella defiende mucho a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y defiende que niños, niñas y adolescentes eh, no sean juzgados por delitos, pues de homicidio, de robo, de sicariato, de secuestro, de violación, ¿sí? Que la imputabilidad no se baje, que sean inimputables a los 14 años, pero sí defiende que a los 12 años un niño o una niña se autoidentifique. Claro, constitucionalmente habla de la igualdad, pero a los 12 años podrá un niño o una niña autoidentificarse, sabrá ya qué es lo que quiere, sabrá, habrá vivido lo suficiente para, ¿sí? Como padres es algo que nos va a afectar. No por el hecho de que un niño o una niña se autoidentifique homosexual o lesbiana, sino que la sociedad es súper agresiva con estas personas que se autoidentifican así, ¿sí? Sobre todo con los homosexuales, ¿no es cierto? Entonces, les voy a dejar para el debate esta sentencia. Ya no les ofrezco subir al EVA porque llevo un mes y una semana solicitándome regla en el EVA para mandarles tareas, pero no les voy a mandar tareas. Creo que esta práctica de poder conversar, dialogar, debatir, argumentar entre el docente y los estudiantes
Es una práctica que más bien les ayuda a ustedes a aprender. Si yo les mando a hacer tareas de investigación y les resto el tiempo de trabajo, el tiempo de estudio, el tiempo de convivencia, no van a aprender nada. Por ende, nos vamos a mantener así con la plataforma cerrada. Si necesitamos alguna tarea, pues la mandamos como el lunes anterior y la debatimos en clase como el día de hoy. Listo. Eso para finalizar. Voy a tomar lista